¿verdad, hermanos? Esa palabra es la que quiere uno escuchar cada día. Y hoy, hermanos, vamos a estar meditando en un tema que lleva por título: no te preocupes, ocúpate. Sí, hermanos, es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Y quisiera, por favor, que abriéramos la Biblia en el libro Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y vamos a estar meditando en esta parte de la Biblia. Lucas 11, del 17 al 18. Gloria a Dios. Hoy cantamos poco, pero testificamos bastante, ¿verdad? Nadie se quedó sin testificar, hermanos. Gloria a Dios. Todos se quedaron sin testificar. O nadie se quedó sin testificar. En lo que encuentran nuestros hermanos la cita bíblica, vamos a pedirle a nuestra hermana Lulú que nos dé un testimonio este día. Yo les doy muchas gracias a Dios, hermanos, que no me puedo quedar callada. Le digo, ya no le dio su nerviosismo, pero le doy gracias a Dios porque Él es maravilloso. Puedo ver que cada vez Él me ha enseñado a depender de Él. En esta semana que pasó, el día domingo, me vine, pasé a ver a mi hijo y me vine para acá. Y dije, me voy con tu bendición, Señor, porque no traía para regresarme a mi casa, pero le doy gracias a Dios porque Él dispone en los corazones de mis hermanos y Él proveyó para que yo me regresara. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque no nada más es eso, tantas cosas que en la semana, el día martes, pues yo no tenía nada, pero el martes yo me fui el miércoles me fui a llevar a mi esposa al hospital y regresamos creo que con 10 pesos. Y cuando llegamos a la casa me dice mi nuera, suegra, vino el tío Rigo y vino el abuelito. Y le digo, sí, dice que me vinieron a traer un refrigerador a su casa de mi nuera. Y le digo, qué bien, dice, pero también le dejó ahí un dinerito. Su papá me había dejado 200 pesos, le digo, gracias a Dios. Y ese mismo día mi hija se trasladó con el chofer de un amigo a traer unas cajas de mi esposo hasta allá a la casa de mi suegra. Y llegó mi hija con las cajas y me dijo, mamá, te mandó esto mi abuelito. Y mi abuelita y me mandó también 100 pesos. No me puedo quedar callada con todo lo que Dios hace día a día, porque así en el momento que yo no tengo, el Señor provee en mí. Le doy gracias a Dios. Aleluya. Amén. Cristo vive. ¿Cómo le decimos a nuestros hermanos? Que Dios les bendiga y les guarde desde ahora y para siempre. Aleluya. No se preocupen, hermanos, ocúpense. Amén. ¿Verdad? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 11. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y les invito a que leamos el versículo 17 y 18 nada más. Amén. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú he hecho fuera los demonios. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a poner nuestra atención en el versículo 17, donde dice la palabra de Dios: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Cómo les dijo? Todo reino dividido contra sí mismo Es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y precisamente por eso tocamos hoy el tema: no te preocupes, ocúpate. ¿Por qué? Porque resulta, hermanos, que nosotros, desde el punto de vista que ya conocemos de Jesucristo, dice la palabra de Dios: no te preocupes por el día de mañana, ¿verdad? Y luego nos dice en otras partes de la palabra de Dios: yo estoy contigo en donde quiera que vayas. Y luego también nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y bueno, ustedes se saben muchos textos de la palabra de Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta en el Salmo 127:1, dice la palabra de Dios de esta manera. Si alguien encuentra este salmo, vamos a platicar un poquito de ese salmo. Fíjese que cuando nosotros tenemos una preocupación dentro de nuestro corazón, empezamos a sentir cierta ansiedad, o empezamos a sentir que nos encontramos divididos con nosotros mismos. No sabemos qué queremos, no sabemos qué escoger, de repente no sabemos qué decidir. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos en el momento. ¿Qué dice Salmo 127:1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sí? Dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nuestra casa, hermanos, materialmente, nosotros la construimos con unos buenos cimientos y con un buen material, ¿por qué no nuestra casa espiritual? ¿Y qué vendrá siendo nuestra casa espiritual? Pues es nuestro corazón. Proverbios 4:23, ¿alguien se lo sabe de memoria? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Alguien se sabe de memoria? Todos los que nos escuchan hoy, ¿se sabe Proverbios 4:23? ¿Mande? ¿Nadie se la sabe? ¿Nadie? Por lo menos un proverbio que se sepa usted en su vida. ¿Alguien se sabe Proverbios? Sobre toda cosa, Ahí está. guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿No se sabe en ese texto? A ver, repitámoslo todos. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo no sé si usted en esta noche traiga alguna preocupación dentro de su corazón. ¿Puede usted levantar sus manos? Cuando usted estaba cantando hace rato, ¿sí levantaba sus manos? ¿Sentía la presencia de Dios? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos? Los que traigan manos nada más. Los que no traigan manos no las levanten. A ver, vamos a ver. Gloria a Dios. Gracias. Es un placer verlos nuevamente que alaban a Dios con todo su corazón, y saber, hermanos, que ustedes en Cristo, que nosotros ahora en Cristo dice que somos nuevas criaturas. ¿Quién vive en su corazón? Jesucristo. A ver, toques de su corazón hoy. ¿Ya lo tocó? Ahora dígale al que está al lado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, de él mana la vida. Amén, aleluya. ¿Cómo se sintió su corazón? Contento. ¿Se sintió contento? Amén. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz? Si usted le dijo a alguien, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, su corazón lo escuchó, su mente lo tomó. Y la preocupación, hermanos, no es otra cosa más que dividirnos por dentro, dividir nuestro corazón y no aceptar lo que Dios nos está mandando. Yo no sé si usted en esta semana tuvo pruebas, Amén. tuvo situaciones complicadas. Amén. En esta semana que ya pasó, gracias a Dios, amanecí con un sentir así como, ¿qué estará pasando alrededor? Y hice llamadas y todo estaba bien, y de repente me suena una llamada y dije, a razón, todo estaba... Dios pone algo en nuestro corazón, no para dividirnos, sino para orar, ¿verdad, hermanos? Y entonces, en esta noche vamos a tocar el tema, no te preocupes, ocúpate. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús iba entrando, dice, a esta ciudad y echó fuera demonios, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, dice. Pero algunos de los que decían, de ellos, decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, dice.
en este tiempo mucha gente le está diciendo cómo puede usted prosperar, cómo puede tener más dinero, cómo puede tener dinero fácil. Y hace rato escuchábamos testimonios de poder cuando dice que querían hacer algo chueco, algo que no estaba dentro de la ley, y sabe que Dios ahí es donde envía bendición. Amén. Hace unos días también comentaba con otras personas y decían, ¿qué podemos hacer? Nos están diciendo en el trabajo que nos pueden meter facturas como que de más y ya después que lo cobremos vamos a poder hacer dinero para que se capitalicen. Y se oye bien al oído humano, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted dice no a esas cosas, cuando usted dice no a la corrupción, Dios le envía bendición. Amén. Y su corazón se deja de preocupar. Sí, amén. Hay cosas que en el Señor nos dice la palabra de Dios, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Señor, quiere decir que Él tiene el control de todas nuestras cosas. Sabe que usted no está aquí por casualidad, usted no nos está escuchando hoy por casualidad, sino está escuchándonos porque Dios quiere que usted deje de preocuparse, pero que sí se ocupe. Y ahora vamos a ver en qué vamos a ocuparnos. Vea usted en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 38, nos vamos a dar cuenta qué sucedía en una casa, en la casa de un hombre amigo del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que había dentro de esa casa, había un poco de división. Y eso es lo que vamos a ver hoy. No se preocupe, ocúpese. Vean lo que dice el versículo 38 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Alguien tiene esa cita bíblica? Amén. ¿Nos ayudan a leer? A ver si las mujeres, por favor, nos ayudan a leer ahí donde están sentaditas. Aconteció que vino del camino. A ver, hermanos, perdón. Usted se va a ver un día en internet y se va a escuchar cómo lee. Pero ¿qué pasa si leemos juntitas? Porque si no, estamos hablando de que no se preocupen, que nos ocupemos. Vamos a ocuparnos en la lectura hoy, ¿les parece? Y todas juntas van a leer esto que dice así. Aconteció que yendo del camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Hasta ahí. Yo no sé si usted en verdad tuviera, no sé si usted tuvo más hermanas dentro de su casa, Sí, amén. o fue la única. Si están aquí, hermanos. Amén. Así como lo leyó, le diría a su hermana o le diría a su papá que le ayude a su hermana. Así como lo leyó así, mire cómo lo leyó, lo van a escuchar así. Pero aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer y empezó así como a contarnos una historia. Pero vemos que dice que dentro de esa casa había dos mujeres. ¿Quién era? Marta y María. Estaba dividida esa casa, ¿verdad? ¿En qué situación estaba dividida? Dice que Marta era una mujer, según la lectura que ustedes leyeron, mujeres, ¿cómo era Marta? Marta, perdón, mujeres, ¿cómo era Marta? Preocupada. ¿Y María? No todas las mujeres contestan, están inseguras, están divididas. Eso es la palabra preocuparse. Cuando usted no sabe qué contestar porque dice, y es que qué tal si contesto mal, pues cheque su Biblia. Y checando la Biblia usted va a estar segura y va a hablar bien. Dice la palabra, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿oía qué? ¿Oía qué, hermanas? Hablen seguras, no tengan pena, no tengan miedo. ¿Oía qué, hermanas? La palabra. Así como cuando ustedes le gritan a sus hijos, ¿oía qué? La palabra. ¿Ya vieron que sí sale el punch de ustedes?
se los tuve que sacar así como que mucho a la fuerza. Estaban preocupados en decir, no, ¿qué tal si me descubren? Pero ya las conocemos a las mujeres que de repente cuando están ya sea planchando, lavando, cosiendo, están como que tensas, ¿verdad? Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuántas Martas hay aquí hoy? Bueno, ahorita la descubrimos. Marta se preocupaba, dice. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¿Cómo lo dirían las mujeres a sus papás cuando una está haciendo el quehacer de la otra y la otra tal vez está comiéndose las uñas o está cortándose las uñas de los pies con los dientes? ¿Cómo le diría usted a su papá? Oye, que me ayude, ya estoy algo. ¿Ya vieron que sí sabe? Las otras dijeron no queremos porque ya nos conocen, ¿verdad? Aunque sean calladitas, le sale de repente esto que le salió a Marta. Dice que Marta, dentro de su corazón, estaba preocupada. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer en la casa? Unos se quedaron en casa, ¿verdad? Y otros dijeron, vamos a los pies de Jesús. Oye, sin embargo, la preocupación nos trae como consecuencia división en nosotros mismos. Y de repente, inconscientemente, nosotros cometemos cosas o errores que no deberíamos hacerlo en nuestra vida diaria. Cometemos errores por nuestra preocupación. Dice la palabra de Dios que esta mujer le dice, dile pues que me ayude. Ella se sentía, incluso su carácter de Marta, yo no sé cómo era, pero usted que es mujer, las mujeres que están aquí me van a ayudar hoy. ¿Cómo se imagina usted el carácter de Marta? Hiperactiva, inconforme, fuerte, gruñona, amargada, desesperada, angustiada. ¿Qué más? Nerviosa, preocupada más por la limpieza que por tal vez la comida. O espiritual, por supuesto, dice, yo para ir a reunirme a los pies de Jesús necesito primero terminar todo mi quehacer. Y Marta ya se murió, en este tiempo ya está muerta Marta. ¿Dónde se iría Marta? ¿Se quedó su quehacer? Sí, ¿verdad? Y María también ya se murió. ¿Y dónde está María? A los pies de Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús llega a esa casa, pero no llega a ver qué le regalaban o a ver qué pasaba ahí, sino Él fue porque iba a visitar esa casa, dice. Y entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 41, respondió Jesús, le dijo, a ver hermanas, por favor ayúdenme a leer. A ver jóvenes, por favor. Hermanas. Yo sé que están preocupadas también. ¿Le leemos nuevamente? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta noche? El Señor Jesús, ¿cómo se dio cuenta que Marta estaba preocupada y turbada, dice? Pues en la forma que ella se expresaba, tal vez su cara de desesperación. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted está enojada y de repente va al baño y lo cambia rápido, ¿no? O las mujeres regularmente traen un espejito, sacan rápido el espejo, a ver si no se quitó su maquillaje o lo que le esté
pasando sus ojos, cómo se ven. Pero Marta, cuando dice que se enfrenta al Señor Jesús, su cara de desesperación, su cara de preocupación, pues lógicamente que el maestro dijo: ay, Marta, ¿piensas que te vas a salvar por tanto que hacer? Sin embargo, nos damos cuenta, aquí la palabra de Dios es clara cuando dice Marta y María. ¿A quién le gustaría a usted identificarse o escenificarla o parecerse a ella? ¿A quién? O la mitad y mitad. El Señor Jesús no llegó en el momento inoportuno, llegó en el momento exacto cuando ella tal vez no iba a aguantar más, iba a desgreñar a su hermana, o sea, le iba a jalar los cabellos, o le iba, no sé, a clavar las uñas, o no sé cómo le estaba pensando ella hacerle, o tal vez le iba a agarrar como pera de box. Ella estaba fuerte porque estaba siempre moviendo muebles, tallando el piso, y quiera o no, agarra uno condición. Si cuando uno viene a lavar el templo, de repente uno siente que está uno agachado y barriendo el templo, y de repente se quiere enderezar, cuando ya pasa uno de los 20 años, empieza uno a sentir calambres en la columna tal vez, o algo así. Sin embargo, cuando uno lo hace constantemente, agarra uno energía, agarra uno incluso práctica, y ya usted puede lavar el templo las veces que quiera. Marta era una mujer fuerte, era una mujer aguerrida, era una mujer tenaz para las cosas materiales, pero María era al revés. Era de esas que estaban a lo mejor, voy a hacer el quehacer, pero primero oro. Y Dios me va a ayudar a levantar las cosas, no en que vayan a levantarse las cosas solas, pero le iba a dar fuerzas para hacerlo, porque le iba a pedir dirección a Dios, y se iba a cansar menos, iba a estar menos preocupada. Marta se cansaba más por su preocupación. Usted y yo en esta noche vamos a aprender lo que el Señor Jesús dice, que una casa dividida, lo que dice la palabra de Dios en Lucas 11:17, una casa dividida contra sí mismo cae. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta qué está pasando dentro de nuestra vida, y el enemigo empieza a enviar dardos de fuego del maligno, dardos de fuego de él, y empieza uno a sentir como que eso es correcto, que si nos ven preocupados, si nos ven enojados, si nos ven gruñones o gruñonas, con esos nos van a hacer caso, y las cosas no salen bien, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos hacer algo para ir, dijéramos, a darle gracias a Dios, pues no se puede. ¿Por qué? Porque uno sigue preocupado. Si usted se afana mucho en el quehacer y dice: hoy es domingo y necesitamos planchar, necesitamos lavar porque en la semana no pudimos, y hoy es el día de descansar. Mire, Dios dio 7 días, dice, de la semana. ¿Para qué nos dio 7 días en la semana? Para que pudiéramos hacer los quehaceres que tenemos nosotros como seres humanos, ir a trabajar, ir a dormir, pero también nos dio un día especial para que le busquemos. En México, o en nuestro país, o por lo menos en nuestra colonia, el día domingo no se trabaja aquí en México, ¿verdad? Bueno, en algunas empresas, en muchos negocios sí trabajan, pero también hay tiempos para buscar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Si usted le da un tiempo a Dios, mire, Dios no nos está pidiendo todo su día. Nos pide un 10% de su día. ¿Cuántas horas tiene su día? El de usted, te digo, el que usted vive. Tal vez 48, tal vez 12, tal vez 24. Bueno, usted dele lo que le corresponde a Dios, y el Señor le dará más fuerza, le dará más bendición. Las cosas que nos pasan a través de la vida, en los problemas, siempre nos van a hacer más fuertes. Si nosotros vemos nuestro problema como que no es cosa buena para nosotros, y aún que ya estamos en Cristo Jesús, y dice: bueno, ¿por qué no salgo de una y entro a otra? Porque Dios lo quiere hacer más fuerte, para que no se preocupe, para que salga de esa preocupación, para que salga de esa división. Porque lo que dice la palabra de Dios es que el enemigo quería que esta gente pensara que el Señor Jesús echaba fuera demonios por el demonio.
Y no era así. Pero dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae fácilmente. Si usted está escuchando este mensaje, deberíamos de aprender algo, que dentro de nuestro núcleo familiar es ahí donde luego tenemos muchos problemas. ¿Sí me está escuchando? Sí, amén. Y de ahí viene en nosotros mismos. Si su familia es de 2, o de 3, o de 4, si usted está solo, pues no, a lo mejor tiene problemas con usted mismo porque puede estar inconforme. Y va al trabajo y está inconforme, se pelea con su jefe, se pelea con los clientes o con los proveedores, porque usted dentro de sí mismo está preocupado, está angustiado. Sin embargo, lo que hizo la hermana María, ¿sí, verdad? Sí, amén. Ella dice que estaba a los pies de Jesús. ¿Qué hacía la hermana ahí? Dice que estaba en la presencia de Dios. ¿Y por qué a los pies de Jesús? Porque estaba rogando algo, estaba pidiendo algo, estaba humillada ante Él y su corazón estaba vaciándose porque también tenía muchos problemas. Y en la forma en que usted y yo podemos descansar de esos problemas es llevárselo a la presencia de Dios. No hay otra forma en que usted y yo podamos descansar. Dice la palabra, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero, ¿qué es lo que hace el ser humano? Se enoja en sí mismo. Se enoja en sí mismo. Usted sabía que hoy venía al culto, ¿verdad? ¿Le sucedió algo antes de llegar al culto? Así como que se empezó a dividir, como que dijo, ahora no voy, para que se te quite, ahora no voy a reunirme, para que se te quite, no alabo a Dios, para que se te quite, bueno, algo así, ¿no? No sé cómo lo diga, pero yo estoy inventando cosas ahorita. A lo mejor usted dice, pues es que tengo mucho que hacer y tú no haces nada, así es que, pues mejor vete tú y luego yo me quedo. Y yo me quedo. Se empieza uno a dividir y empieza uno a perder batallas. ¿De dónde uno empieza a perder? Desde la casa. Y si uno se va más atrás un poquito más, empieza uno a perder desde nosotros mismos. Por eso Proverbios 4:23, ya sin leer su Biblia, ¿cómo dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Porque de él mana la vida. Quiere decir que si usted y yo tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, no nos dividamos entre nosotros mismos. El enemigo decíamos que es tramposo, por eso quería decirle a esta gente, el Señor Jesús no echa fuera a los demonios por su autoridad, sino por el demonio. Y por eso el Señor Jesús le dijo, no, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí mismo cae. Pero Él no estaba dividido en sí mismo. El Señor Jesús no está dividido entre sí mismo. Así es que usted y yo, hermanos, no nos confundamos. No se preocupe, ocúpese. ¿Y en qué se va a ocupar? En la oración. ¿En qué se va a ocupar? En escuchar la palabra de Dios. ¿En qué se va a ocupar? Pues en dejar esas preocupaciones en Dios y ocuparnos ahora también en hacer las cosas. El Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que nadie lo detuvo ahí, sino que Él por sí mismo entra. Incluso dice la palabra de Dios que cuando en una ciudad donde lo rechazaban volvía a entrar. Él no estaba preocupado en sí mismo, no estaba dividido en sí mismo. Si nosotros nos damos cuenta en otros evangelios, el Señor Jesús dice, no te preocupes por el día de mañana. Quiere decir que si nos dice no te preocupes, entonces nos dice ocúpate. ¿Cómo vamos a ocuparnos? Pues a tomar el control de nuestra actividad y decirle al Señor, Señor, mira, tengo esta actividad y yo sé que en tu nombre voy a salir adelante. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios también en el Salmo 133. Es un salmo muy conocido por todos nosotros, pero nos habla de cómo nos debemos de ocupar o en qué nos debemos de ocupar.
Dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre nos dará lo que le pidamos, dice. ¿Sí me escuchó? Ahora vea usted el Salmo 133 y lo leemos todo el Salmo. Leemos todo el Salmo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de esta manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. Donde hay armonía, ¿qué Dios envía, hermanos? ¿Qué envía Dios? Dios dice, mirad cuán bueno, dice, y cuán agradable o delicioso es que los hermanos convivan en armonía, o que la familia conviva en armonía, que la gente conviva en armonía, dice. ¿Sí me está escuchando? Es como el buen aceite, dice, que desde la cabeza desciende por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Se da cuenta que luego por eso dentro del hogar o dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra casa, hablando de nuestro corazón, el enemigo quiere que usted se divida, y entonces nosotros lo que debemos de hacer es que si empieza algún problemilla con nosotros mismos, sabemos que es para bien, porque eso nos va a ayudar a ser más fuertes y no nos vamos a dividir, sino al contrario, nos vamos a unir más. Quiere decir que Dios quiere que nosotros andemos en armonía. Quiere decir que nosotros debemos andar en amistad primero con Dios, con nosotros mismos. ¿Usted tiene amistades? ¿Es bueno haciendo amistades? Gloria a Dios. ¿Es bueno haciendo amigos? No. Es bueno, ¿por qué? Porque ahí es donde usted de esa manera va a predicar la palabra de Dios. Se van a dar cuenta la gente cómo es usted. Pero si usted empieza a entrar en un grupo donde hay mucha desarmonía, y si usted no llega con la palabra de Dios y les dice cómo son las cosas, mire, cuando la gente está sin Cristo, todos hablan de todos. ¿Sí me escuchó? Amén. Pero cuando ya llegamos a Cristo, ¿qué sucede? ¿Se quita eso? Debería de. Pero el enemigo, como ya sabe, ya lo conoce a usted que viene de esa manera, dice, bueno, pues sigue hablando de esa situación, porque de ahí empieza a haber problemas con nosotros mismos y la bendición se detiene. ¿Sí me escuchó? Sin embargo, cuando usted entiende lo que dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, ¿sabe que la preocupación se va? Se va de nuestra vida. Hace unos días fuimos a sacar los huesos de nuestro hermano Ángel, de lo que fue nuestro hermano Ángel. Y resulta que cuando hay ciertos eventos como ese, de mucha gente se pelea, ¿verdad? Pero en esta ocasión hubo armonía, hubo unidad. ¿Y eso por qué sucedió? Porque antes también oramos. ¿Se acuerdan que orábamos por ese evento? Y gloria a Dios porque el Señor ya nos había dado la victoria desde antes y en el momento se vio que Dios sí respondió. Quiere decir que si Él respondió por esta necesidad, Él responde por todas. Amén. La preocupación que usted tenga, la tiene que dejar en Dios. Para que usted aprenda a ser un hijo obediente. Amén. Miren, nosotros, hermanos, queremos resolver las cosas por nuestras fuerzas y por nuestros medios. Y no queremos esperar en la palabra de Dios, en la que Él nos dice, es este tiempo.
Nosotros queremos siempre el tiempo que se adelante, ¿verdad? Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios, vean lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 20 al 23, dice la palabra de Dios que Jesús dijo que el mundo sabría que Dios lo había enviado si sus discípulos eran uno. Quiere decir que nosotros ahora en Cristo Jesús, que somos uno con Cristo, debemos ser uno entre nosotros. Por eso muchas iglesias se dividen porque no hay armonía o no hay amistad entre nosotros. Nos hacemos egoístas, y cuando se hace uno egoísta, empieza el enemigo a trabajar en esos corazones y empieza a dispersar a las almas. Y ya cuando salen, les da otra patada más y los avergüenza. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 20 al 23, ¿qué dice? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que te diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿De qué habla ahí? De la unidad. La unidad sirve para mostrar al mundo el origen sobrenatural de la iglesia cristiana evangélica. ¿Sí me escuchó? La unidad sirve para mostrar al mundo el origen sobrenatural de la iglesia cristiana evangélica. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor y nosotros somos uno. Amén. ¿Usted y quién son uno? ¿Usted y quién son uno? Es Jesucristo. Ya se empezó a preocupar, decir, ¿qué contesto? Ahora, humanamente, ¿usted y quién son uno? ¿Usted tiene esposa o esposo? Amén. ¿Usted tiene familia? Amén. Bueno, si no tiene esposo o esposa, pero tiene familia. Y usted y su familia son uno. Amén. ¿Sí me escuchó? Amén. Y a partir de allí nosotros vamos a tener unidad también en nosotros mismos. Amén. Dice la palabra que en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén, aleluya. Y está hablando de nosotros, está pidiendo, está orando por nosotros y está haciéndonos uno con Él. ¿Usted vio ha leído la historia, la vida de Jesús en la Biblia? Amén. ¿Alguna vez lo vio dividido en sí mismo? No. ¿Se arrepintió de llamar a sus discípulos? No. Ni a un traicionero que fue Judas, no se arrepintió de llamarlo. Porque él quería que fuera salvo, pero Judas no quiso. Nos damos cuenta que nosotros necesitamos en verdad arrepentirnos de nuestro corazón, que Cristo Jesús está dentro de nuestro corazón, y que sepamos qué valor tiene Cristo Jesús en nuestro corazón, para que asimismo usted y yo sepamos que el Señor Jesús dice que no rechaza a nadie. ¿Sí me está escuchando? Amén. Y a partir de ahí nos damos cuenta que el Señor Jesús lo que quiere es que estemos por dentro unidos. Usted individuo, necesita estar unido. Por eso cuando alguien tiene un problema muy, muy grande, se empieza a dividir en él mismo, solo. Y lo que le diga a la gente dice, bueno, eso me dice él porque no lo ha pasado. Eso me dice la vecina porque no lo ha pasado. Pues sí, no lo ha pasado. Pero usted que lo está pasando, no necesita dividirse, sino necesita unirse a Cristo Jesús. ¿Amén? Y es ahí donde nosotros debemos estar unidos con Él. Unidos con Él. Porque si usted se separa de Cristo, dice que nada puede hacer. Separados de mí, nada puedes hacer. Gloria a Dios.
Veamos también lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 11, en el versículo 6. Dice la palabra de Dios que nosotros deberíamos, ya que tenemos a Cristo en nuestro corazón, deberíamos en verdad arrepentirnos. Cuando usted se arrepiente totalmente, genuinamente, usted se va a preocupar menos. Cuando usted empieza a conocer el poder de Dios, se preocupa menos. Cuando usted conoce varias cosas del Señor dentro de su corazón y en verdad sabe que Cristo está en su corazón, le deja todas las cargas a Dios. Gálatas capítulo 11, versículo 6. Fíjese que esto Génesis, perdón. Génesis 11, 6. Me falló el tino hoy. Por poquito, muy poquito. No sé por qué se vino Gálatas 11, 6, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Judas era un hombre que estaba con el Señor Jesús. Lo traiciona, le dan monedas y de repente él siente como que se arrepiente dentro de su corazón y va con las personas que le dieron las monedas y se las avienta. Y las otras personas dijeron, bueno, a mí qué me importa, yo ya te pagué. Parecería que Judas se arrepintió, pero lo que sucedió es que se redargulló. Se redargulló nada más. Cuando uno se redarguye, le pasa lo de Judas. Estaba preocupado porque dice, entregué a sangre inocente. Y trató de regresar las monedas, pero ellos le dijeron, ya las monedas te las dimos, al fin que esas ya no las vamos a recibir. Allá tú. Y dice que Judas, ¿por qué nos damos cuenta que no se arrepintió de corazón? Siguió dividido y se mató. No se arrepintió en su corazón totalmente. Hay gente que dice conocer a Dios o sigue a Cristo, pero nada más se redarguye siempre, pero no se arrepiente nunca y siempre vive dividido. Dice, vamos a Génesis capítulo 11. Génesis 11, 6, ¿cómo dice? ¿Alguien se sabe de memoria? Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les dará sentir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Sí sabe qué estaba pasando aquí? ¿Qué pasaba? Construyendo la torre de Babel. Sí. El hermano viene al instituto, de seguro. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mire que para esto de lo malo sí se unieron. Mucha gente se une para lo malo, pero ¿por qué no para lo bueno? Incluso, hermanos, en muchas iglesias lo que sucede es eso, que llega gente que se dice ser cristiano y lo que entra es a dividir las iglesias cristianas. Pero primero divide al ser humano, empieza a meter ese veneno en cada corazón, empieza a visitar a gente personalmente, los divide desde afuera y ya desde adentro ya están divididos. ¿Sí me escuchó? Amén. Nosotros ahora en Cristo, hermanos, tenemos mucho poder, tenemos el poder de Dios, pero ¿qué hacemos? No lo conocemos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver el defecto del hermano, empezamos a ver el defecto del vecino, empezamos a ver el defecto del prójimo, pero no vemos el nuestro, que ya estamos mal por criticar. ¿Me está escuchando? Amén. Y es ahí donde nosotros no nos tenemos que unir para lo malo, unámonos para lo bueno, para estar en Cristo, para estar en armonía, para estar unidos y clamar a Dios por nuestros hermanos que no vemos hoy, ¿verdad? ¿Qué sentirán nuestros hermanos porque no están aquí? ¿Por qué no sienten el compromiso de estar aquí con nosotros? Tal vez nos peleamos, tal vez no nos llevamos bien,
Tal vez decimos, gloria a Dios, a lo mejor aquí cantamos y lloramos, sentimos la presencia de Dios, pero no aceptamos a nuestro hermano. No lo aceptamos. Hablando del trabajo en una empresa, todos quieren competir por algo. Y cuando están divididos, esas personas pierden. Cuando usted no acepta la corrupción, gana. ¿Me escuchó? Dice la palabra de Dios entonces, volviendo a Lucas capítulo 11, en el versículo 17, que una casa dividida se cae fácilmente. Piense esto, pero no para que usted se divida, sino no se preocupe por eso, mejor ocupémonos, tomemos el problema y démosle una solución, y dele la solución correcta, dele la solución que debe ser, dele la solución, hermano, bien, para que no en el futuro usted tenga que enfrentar otra vez ese problema. Si cierra bien ese problema en ese día, ya no se va a preocupar más, porque lo cerró bien, cerró la puerta, ¿verdad? Se resolvió ese problema y vamos a seguir adelante. ¿Cuántas veces en este año que ya está por culminar, pasamos muchas cosas feas? Pero cuando nos dábamos cuenta que era nuestro problema, porque así le llamamos, empezamos a dividirnos en nosotros mismos. Pero ya vimos, ya estamos ahorita hasta noviembre del año 2012 y nos dimos cuenta que nos hizo fuerte ese problema, porque Dios estuvo ahí con nosotros. Ahora en este tiempo, usted no se preocupe, ocúpese. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Si usted tiene alguna preocupación, si usted tiene algún problema, incluso que no lo ha resuelto de años, necesita confiar en el Señor, en el Dios Todopoderoso, y poner atención a lo que Él le dice cuando usted lee la palabra. Si tiene alguna situación complicadísima en este tiempo, o que usted ve algo que va a suceder dentro de su casa, detenga las cosas. ¿Cómo? En oración.